Que mis hermanos sean todos bienvenidos un día más a la casa del Señor. Yo sé que ya mi esposa, no, fue Stephanie, no fue mi esposa, fue Stephanie. Le dio la bienvenida, pero nuevamente, ¿cuál es tu nombre? Me dijiste Manuel. ¿Cómo? José Manuel, así que siéntate bienvenido entre nosotros. Y la iglesia otra vez, vamos a decirle bienvenido. ¿Cómo? Bienvenido, eso, ahí. Siempre es bueno darle la bienvenida todo el tiempo a las personas, ¿ok? Que se sientan bienvenidos entre nosotros. Hoy quiero comenzar con un versículo bastante conocido por muchos de nosotros. Y quiero que busquemos en nuestra Biblia, Filipenses capítulo 1, verso 21. Muchos a lo mejor se lo saben de memoria. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, no está hablando de un tema bonito o de un lema bonito. Está describiendo una vida transformada donde Cristo ya no es parte de esa vida, sino que es la vida. Cuando Pablo está diciendo este versículo, para mí el morir, ¿verdad? Y el vivir es Cristo, no está diciendo, no está siendo ajeno a Cristo, sino que ya Cristo no es parte de esa vida, sino que es la vida en sí. Y es más o menos algo de lo que vamos a estar hablando hoy en la carta de los Efesios, capítulo 4. Porque hasta el momento, en Efesios, como vamos estudiando, el apóstol Pablo va llevando todo un hilo de enseñanzas en la carta de Efesios, diciéndole primeramente la victoria que ya Dios nos ha dado. Todo lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Amén. Y todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, como lo dice Efesios 1:3. Y ahora vamos a ver cómo esas personas que ya están en Cristo, que han aceptado a Cristo, que aún continúan viviendo con ese viejo hombre. Aún continúan viviendo de una manera donde sí, ya están en Cristo, pero aún hay cosas que no han sido transformadas en Él. Los que son cristianos no pueden seguir viviendo como los que son del mundo. Y eso es una frase que quisiera que se la grabe en el día de hoy. Los que son cristianos, los que son seguidores de Cristo, no pueden seguir viviendo como los que son del mundo o como los que no conocen a Cristo. Sino que tienen que ser algo visible, esa comunión con tu Señor. Tiene que ser visible esa comunión con Cristo en tu vida, en tu diario vivir. Efesios 4, del 17 al 32. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo o en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino
la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se dieron cuenta? Es muy interesante ese pasaje. Y es interesante cómo comienza Pablo en el versículo 17. Porque Pablo comienza en el versículo diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor. Lo que les está diciendo es, lo estoy diciendo con una autoridad. Lo estoy diciendo en el nombre del Señor. Lo estoy diciendo con una autoridad. Así que lo que voy a decir a partir de ahora, no lo estoy diciendo bajo mi nombre, sino bajo el nombre del Señor. Y luego viene la frase que dice, ya no andéis como otros gentiles. Literalmente les está diciendo, ya no anden más así. Porque lo que les estoy diciendo, se lo estoy diciendo de parte del Señor, pero ya no anden más así. Hubo un tiempo donde ellos vivían de esa manera y es lo que les está recordando, como mismo se los dijo en Efesios 2, del 1 al 3, que le dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y los cuales anduvisteis ¿en qué tiempo? En otro tiempo. ¿Ok? Quien sabe un poco de español, tiempo pasado. ¿Ok? No está hablando de un presente ni de un futuro, sino que anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Es por esto que Pablo comienza este fragmento que vamos a estudiar hoy diciéndole, hello, parezco el Papa, hello, presten atención aquí ahora a lo que voy a decir, ¿ok? Porque lo que voy a decir no viene de mí, proviene del Señor. ¿Para qué? Para que cambien su manera de vivir. Presten atención, la regeneración espiritual produce un cambio en la vida, produce un cambio en la nueva naturaleza del creyente, que tiene que ser manifiesta en su diario vivir. Si tú dices ser cristiano, eso tiene que ser una manifestación diaria en tu vida. Si tú dices amar a Dios, se tiene que ver en tu vida. No es lo que hables con la boca, sino lo que enseñas con tu vida. No es yo voy a la iglesia, no, yo soy la iglesia. No, yo amo a Cristo, no. Cristo está en mí y como Cristo está en mí, yo voy a escenificar a Cristo en mi vida. Mira cómo lo dice 2 Corintios 5:15, dice, y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mira, ya no se trata de lo que yo quiero hacer. Ya no se trata de lo que yo pienso que está bien para mí. Sino que ahora es, ¿qué es lo que quiere mi Señor de mí? ¿Qué es lo que requiere Cristo de mí? Porque yo quiero vivir como Cristo. Porque yo quiero escenificar a Cristo en mi vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivir una vida en santidad no es una opción para el cristiano. Nosotros tenemos libre albedrío, sí. Nosotros tenemos opciones la vida entera, a diario tenemos que tomar decisiones, pero vivir en santidad no es una opción. Vivir en santidad es una obligación del cristiano. Primera de Pedro 1, 14 y 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, nuevamente, pasado, ¿verdad? Tenéis estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué momento? No te está diciendo en la mañana.
No te está diciendo cuando tú te levantes, tú sé santo. ¿Ok? Hasta que llegue el break o hasta que llegue el lunch. Y entonces ahí pues ya tú vives tu vida. No, te está diciendo en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Y esa transformación conduce a dejar de andar conforme a los pensamientos, al criterio de este mundo. Cuando usted viene a Cristo y usted sufre esta transformación, usted tiene que dejar de pensar o de vivir como el mundo está viviendo. Tiene que ser visible. Así de sencillo. Y es interesante porque el Señor nunca pidió que nosotros saliéramos del mundo. El mismo Jesús, hablándole al Padre, en Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, nosotros no estamos llamados a alejarnos del mundo, todo lo contrario, nosotros estamos llamados a ir al mundo. Lo que pasa es que hay grupos religiosos que se han alejado totalmente de la sociedad, totalmente del mundo, para no contaminarse con el pecado. Mira, hermano, el problema no es que nos alejemos del mundo. La Biblia no te dice que te alejes del mundo. La Biblia dice que te alejes del pecado. Pero usted tiene que vivir en el mundo. Y usted tiene que ir al mundo. ¿Qué sentido hace que ahora como sociedad, como grupo, cristiano, nos alejemos del mundo? No, porque ellos están en pecado. Mira, tú en tu casa tranquilito vas a vivir en pecado también. Y es lo que vamos a ver hoy. Tú no necesitas alejarte del mundo para mantenerte en santidad. El problema no es que nos alejemos del mundo. ¿Para qué sentido habría que cada uno de nosotros nos alejáramos del mundo? ¿Qué sentido hace? ¿Cómo vamos a poder cumplir con la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado en Mateo 28, 19 y 20? Si no estás en el mundo. Usted necesita vivir en el mundo, pero poder escenificar a Cristo a ese mundo. Son cosas muy diferentes. En 1 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo los pensamientos ¿a dónde? A la obediencia en Cristo. En la vida de quien no tiene a Dios o no conoce a Dios hay absolutamente una insensibilidad hacia las cosas de Dios. La Biblia los representa como corazones de piedra. Ezequiel 36:26. Pero cuando venimos a Cristo, se nos produce una metamorfosis, así como una oruga se convierte en mariposa. Todos, sin Cristo, somos gusanos. Pero cuando vienes a Cristo, Cristo te va a transformar a una mariposa. En la vida de quien no tiene a Dios, ese corazón va a estar de piedra, pero usted necesita a Cristo. Este endurecimiento es producto nada más y nada menos que del pecado, de vivir en pecado. Efesios 4:19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y es interesante porque yo he tenido la experiencia de que algún hermano se me ha acercado y me ha dicho, pastor, el hermano fulano de tal estaba viniendo, estaba sirviendo, se veía con un fuego, con ferviente ahí, con unos deseos de buscar de Dios. Y de buena primera ya no está más. Ya no lo vemos aquí. Mira, pastor, yo lo he llamado, he tratado de visitarlo, pero es que no responde. Miren, el declive espiritual en la vida del cristiano no es de la noche a la mañana. Usted no se levanta un día y tú dices, quiero ser cristiano. Y tú no te levantas el otro día y dices, ya no quiero ser cristiano. No,
O sea, que va haciendo, ese declive va paulatinamente, poquito a poco, poquito a poco. Aún ni nosotros mismos nos damos cuenta en muchos momentos de que nos estamos alejando de Dios. Es cuando llegar temprano al culto no te es un problema. Tener tiempo de oración con tu Padre Celestial ya no es una prioridad. Leer la Biblia ya no te hace tan interesante. Ahí es cuando tú te vas a dar cuenta que tú poquito a poco te estás alejando de Dios. No es de la noche a la mañana. Es cuando le dedicamos más tiempo a los amigos del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿ok? No, no, pastor, yo estoy con ellos porque yo le predico el evangelio. Mentira. Tú estás con ellos porque tú te sientes cómodo con sus conversaciones. Tú estás con ellos porque tú te estás alejando de las cosas de Dios, ¿ok? Y tú te sientes cómodo con ellos. Es cuando nos involucramos más en la política que en las cosas espirituales de Dios. Es cuando, o simplemente hay personas que me dicen, no, es que yo no fui a la iglesia, pastor, porque estaba tan cansado. Me quedé en la casa descansando. ¿En serio? Hermano, mire, es 1 hora y media, 2 horas. El pastor no predica mucho. Y usted me va a decir a mí que usted 2 horas no puede dedicarle a su Señor, a su Salvador. Esas son justificaciones. Y ese es el declive poco a poco en la vida del creyente. El problema no es tener contacto con el mundo. El problema es cuando el mundo comienza a moldear nuestro corazón más que Cristo. Cuando el mundo comienza a moldear tu corazón más que tu Señor, corre. Corre a los pies de Cristo. Mira como Pablo lo dice en Efesios 4, de 20 a 24. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que dice Romanos 12:1? Dice, así que hermanos, os ruego en la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Uno de los pastores más influyentes en el siglo XX, John Stott, dijo, el cristianismo no consiste solamente en dejar hábitos malos, consiste en despojarse del viejo hombre y revestirse de nuevo. No es una reforma superficial, sino una nueva creación. No basta con haberle dicho, Señor, heme aquí. No, no basta con eso. Es que tú necesitas todos los días renovar nuestra mente, despojarnos del viejo hombre, hacerlo un sacrificio vivo, santo, porque esto es agradable ante Dios. No se trata de un día, se trata de que es un constante vivir, es a diario que tú tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que le agrada a Dios. Ahora, piensa por un momento, ¿qué debo abandonar yo en mi vida? ¿Cómo puede cambiar Dios mi corazón y mis pensamientos? ¿Y cómo luce Cristo en mi vida a la luz del mundo? ¿Cómo estoy yo escenificando a Cristo en mi vida? Y automáticamente Pablo comienza a darnos una serie de pecados, que más que pecados yo le digo que son estilos de vida. Mira lo que dice del 25 al 31, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros, ¿qué? Amargura, enojo, ira, maledicencia y toda malicia. Lo interesante aquí es que Pablo no le está escribiendo a personas que no conocen a Jesucristo. Lo interesante aquí es que Pablo no le está escribiendo a no creyentes, sino que le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Le está escribiendo a personas que habían aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero aún continúan viviendo de esa manera de vivir, con el viejo hombre. Y es curioso. Es curioso porque hay muchas personas y iglesias que predican un evangelio que cuando vengas a la iglesia, todo va a estar bien. Usted necesita seguir cambiando, mi hermano. Usted necesita todos los días venir a Cristo. Usted necesita todos los días mirar a la cruz y recordar lo que Jesucristo hizo por ti. Usted necesita recordar que Jesús murió para el perdón de tus pecados también. Que Él derramó esa sangre para que a través de la cruz y a través de Jesucristo muerto y resucitado, cada uno de nosotros tengamos salvación y vida eterna. Es la única manera en la que usted va a alcanzar la salvación y la vida eterna. No se trata de las cosas que usted pueda hacer, no se trata de cuánta Biblia tú sepas, de cuántos cultos tú vengas, sino solamente mirando a la cruz a diario y viviendo en santidad. Pero aún reconociéndolo ellos, continuaban viviendo con ese viejo hombre. Continuaban viviendo, sí, estaban en Cristo, pero vivían conforme al mundo. Hay una frase que he escuchado mucho que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es verdad. Esa frase tiene verdad, tiene razón. Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 7:11, Dios es justo y Dios está airado con el impío todos los días. Lo curioso es que Dios no condena al pecado, sino que al pecador. Lo curioso es que Dios no condena solamente el pecado, sino también al pecador. Dios nos ama a todos, ¿ok? Dios ama misericordiosamente a los pecadores, pero en su santidad se opone y juzga tanto el pecado como al pecador que persiste en él. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Salmo 7:11, Dios es justo, Dios es juez justo, Dios está airado con el impío todos los días. Por eso usted necesita venir a Cristo todos los días. Usted necesita arrepentirse de sus pecados todos los días. No es un día. Al pecar contra Dios, decía John MacArthur, de que es como subir al trono de Dios y hacerlo delante de él. Porque Dios es omnipresente. Hermano, mire, usted se puede esconder del hombre, pero no te vas a esconder de Dios. Tú puedes vivir en oscuridad en tu casa y el pastor nunca se entera. Pero el buen pastor está contigo. Y él te está mirando. Muchas veces tratamos de cambiar conductas externas sin tratar el corazón. Queremos vestir al viejo hombre en vez de crucificarlo en la cruz. Venimos a la iglesia para vestir al viejo hombre, para vivir con una careta. Porque no queremos crucificar a ese viejo hombre en esa cruz.
Amigo que me estás escuchando, si aún tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, tú necesitas venir a Cristo. Tú necesitas rendirte ante Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú necesitas salvación en tu vida. Y solamente lo puedes hacer a través de Jesucristo. Arrepiéntete y ríndete ante Dios. Es la única manera en la que vas a cambiar tu vida y tu corazón. No se trata de cuánta Biblia sepas o cuántos servicios tú vayas, sino cuánto tú has arrepentido delante de tu Salvador. Dios te ama, pero aborrece el pecado que está en ti. Tú necesitas arrepentirte. No sigas intentando cambiar por tus medios. Solamente Jesucristo es quien te puede cambiar. Gracias a Dios, Pablo no termina en el versículo 31, sino que el versículo 32 nos va a dar la estocada final de este contexto. Porque si terminara en el verso 31, parecería como que el cristiano necesita o el cristianismo consiste solamente en una lista de cosas que no debemos hacer. No mientas, no robes, no hables mal, no te llenes de ira, no guardes amargura. Y muchos viven el cristianismo de esa manera, como una lista de prohibiciones. Pero Pablo continúa y llega al versículo 32 y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí Pablo vuelve a llevarnos nuevamente al centro del Evangelio, Cristo Jesús. Porque el cristianismo no consiste simplemente en quitar cosas viejas, consiste en ser transformados por Dios. El cristianismo no es quitar cosas viejas, es ser transformados a través de Jesucristo. No es solamente dejar de mentir, es comenzar a decir la verdad. No es solamente dejar el enojo, no es solamente dejar las palabras corrompidas, es comenzar a parecerme a Cristo. Así de sencillo. Es comenzar a parecerme a Cristo. Porque cuando Cristo cambia el corazón, va a cambiarlo todo. Va a cambiar nuestra manera de hablar, va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de reaccionar, va a cambiar nuestra manera de amar, incluso nuestra manera de perdonar. Y eso solamente se va a lograr cuando Cristo entre en tu corazón. Y para eso tú le tienes que decir, Jesús, entra en mi corazón. Porque yo no puedo cambiar. Yo te necesito en mi vida para que tú guíes mi vida. Pablo le dice, perdonándonos unos a otros como Dios os perdonó. Mis hermanos, aquí tenemos el centro del Evangelio. No hace falta añadir más nada. No hace falta decir, tienes que vestirte de esta manera ahora. Tienes que llegar temprano a la iglesia. Tienes que orar más. Tienes que leer más la Biblia. No, no hace falta hacer más nada. Porque ninguno de nosotros podría quitarse al viejo hombre por sí mismo. Ninguno de nosotros puede producir una nueva criatura. Ninguno de nosotros puede limpiar su propio pecado. Pero Dios hizo que nosotros, por nosotros lo que nosotros jamás hubiéramos podido hacer. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El mismo Cristo que nos levantó es el mismo Cristo que te puede renovar, que te puede transformar. Es ese Cristo, el único que lo puede hacer en tu vida. Porque el mensaje de esta mañana no es esfuérzate más. El mensaje de esta mañana no es intenta ser una mejor persona. El mensaje de esta mañana no es cambia. El mensaje de esta mañana es ven a Cristo. Ven a Cristo porque necesitas venir a Cristo. Porque el problema del hombre no es externo, el problema del hombre es del corazón.
No es solamente el problema de la conducta, es un problema del corazón. Y muchas veces tratamos de dar frutos sin cambiar la raíz. Hermano, pastor, es que ese hermano lleva 20 años en la iglesia. Y ahí está, ahí sigue sentado. Déjalo que siga sentado. Es el Señor que lo va a transformar. Si la persona quiere que el Señor lo transforme, lógicamente. Pero Cristo no vino a maquillar a pecadores. Cristo vino para hacer nuevas criaturas. Así que hoy yo quiero terminar con una pregunta. ¿Sigues viviendo como antes o Cristo te ha transformado? ¿Tú sigues viviendo como ese viejo hombre o estás viendo los frutos porque entregaste la raíz, entregaste tus pecados a Cristo? ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Ese mundo que nos rodea puede ver a Cristo en tu vida? ¿Jesús es manifestado en tu andar diario? Porque venir a la iglesia no necesariamente significa haber sido transformado. Venir a la iglesia no significa solamente haber sido renovados. La pregunta sería, ¿tu vida refleja a Cristo? Porque si Cristo realmente es tu vida, entonces no puedes seguir viviendo como antes. Si Cristo realmente es tu amor, es tu Padre Celestial, muéstralo. Muéstralo en tu trabajo. Muéstralo en tu casa. Enséñaselo a tus hijos. Que las personas vean a Cristo en tu vida. No hables más de Cristo. Vive a Cristo. Porque el mismo Dios que salva también transforma, y aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios les bendiga.